Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya. Bienvenidos, bienvenidas a este satsang de los domingos, encuentro donde hacemos esta actividad que hicimos, meditación silenciosa, después cantamos kirtan y luego tenemos alguna reflexión, alguna lectura especial. Eh, Mañana para nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, eh, celebramos un día muy especial que es el nacimiento del gurú, de nuestro maestro, Swami Shivananda, ¿m? Que nació un 8 de septiembre de 1887 y que estaríamos celebrando el año 138, ¿eh? De Swami Shivananda, ¿eh? Voy a poner ahí una imagen en PowerPoint para los que no lo conocen y para los que lo conocemos, tener su inspiración. Siempre nos encanta tener sus imágenes porque tienen mucha luminosidad, mucho poder el verlas, el contemplarlas, ¿eh? Algunas más, ¿eh? Ahí a él le gustaba sacarse muchas fotos. Esta es una famosa foto eh, que está ahí con un aura de santo, como se le dibujan a los santos, diferentes. Esta es cuando era doctor, antes de tomar sanias, bueno, era el doctor Kupuswami, y aquí está ya siendo Swami Shivananda, pero también oficiando como doctor, eh, ya sin ejercer la medicina, pero siempre atendía a los sadhus de la zona, diferentes imágenes eh, que nos llenan de dicha, ¿eh? Entonces, hoy vamos a inspirarnos en uno de sus libros, no escrito por él, sino por sus discípulos, que se llama Biografía de un sabio moderno, que les aconsejo mucho estudiar. Siempre se dice que se debe estudiar la vida de los seres iluminados, de los santos, porque nos llenan de inspiración y nos marcan el camino de cómo debemos proceder. En Biografía de un sabio moderno son los discípulos de Swami Shivananda hablando de él. Y empieza desde el nacimiento, ¿verdad? Y va pasando por toda su vida. Nosotros vamos a ir a una parte específica que se llama milagros. A Swami Shivananda no le gustaba hablar de milagros. Él no hacía alarde de ningún poder, lo va a decir la misma lectura, pero a veces para nosotros, seres humanos finitos, ese tipo de manifestaciones nos da inspiración y nos ayuda a tener fuerza en nuestra sadhana y a querer conectarnos, ¿no? Con el maestro, ¿eh? Y en mi caso, para mí el mayor milagro que hizo Sivananda conmigo es inspirarme cada día en mi sadhana, simplemente, ¿verdad? Tener una sadhana ininterrumpida, que eso es lo que pide Patanjali en los Yoga Sutras, ¿eh? Dice que uno debe, para poder vencer los vritis y entrar en ese estado de no pensamiento donde se manifiesta el ser, Patanjali dice que tenemos que practicar abhyasa y vairagya, ¿no? Práctica constante y desapego. Y de abhyasa, que es la práctica constante, él dice que tiene que ser satkara sevito, larga en el tiempo. Uno tiene que tener paciencia y no buscar resultados inmediatos. Luego la tercera cualidad, la segunda cualidad dice nairantaria, ininterrumpida. Ininterrumpida quiere decir 7 días a la semana, 365 veces al año, y si tenés 50 años, los 50 años de tu vida. Por lo menos desde que empezaste tu sadhana. Yo no empecé hace 50 años, pero sí hace 30 más o menos. Y gracias a Dios, sí que he sentido esa inspiración por sentirme conectado con Shivananda más allá de esta vida. Lo vamos a ver ahora en los relatos de sus discípulos, ¿no? Y siento la gracia del maestro que la primera vez que vi su imagen en 1996 en un centro de yoga, que no sabía que entraba a ese centro
No lo conocía él, digamos, obviamente que sí lo conocía de otras vidas, pero en esta vida todavía no lo había traído a mi recuerdo, ¿no? Y cuando entré a ese centro y vi la imagen de Shivananda, sentí, este es mi maestro, ¿no? Y sentí, este es mi hogar, esta es mi casa, ¿verdad? Y a partir de ahí, eso fue en 1996, mi mayor milagro que experimenté con él es que todos los días sentí la inspiración de invocarlo, ¿no? Y de rezarle a él y por supuesto a los devas, que él me ha conectado a la divinidad, y he sentido esa inspiración cada día ininterrumpidamente. Eso lo siento una gracia, ¿no? Sin haber parado en mi práctica, y cada día poniendo la semillita, y siento y le pido al maestro que me siga inspirando hasta el final de esta encarnación y como vamos a ver ahora, me siga rescatando cada nacimiento. Cada nacimiento me haga acordar más rápido de él. En mi caso, me olvidé 25 años. Obviamente cuando uno es niño está bien que no se acuerde, pero ya cuando llega a una edad, en mi caso estuve desde los 15 a los 25 distraído y por suerte bastante temprano, no puedo decir que fue tarde, pero a los 25 empecé mi conexión con él, ¿verdad? Y eso fue ininterrumpido. Y ese para mí es el mayor milagro, más allá de cada tanto tener algún sueño con él, que ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Esos sueños en los cuales el maestro entra en nuestro campo, algunos le ha tocado en meditaciones, otros en diferentes circunstancias, y en ese tipo de intervenciones el maestro pone una energía extra, que te da a su vez gasolina para seguir el trabajo. Entonces vamos a inspirarnos con relatos, ¿verdad? Registrados en Biografía de un sabio moderno, eh, en un capítulo que es el capítulo 13, tiene 20 capítulos ese libro, es muy completo, sobre la vida de Sivananda, y en el capítulo 13 se titula Milagros. Y así dicen, esperen un segundito, dicen, esperen que no se me haya borrado, ahí, milagros. Swami Shivananda consideraba a los milagros o poderes psíquicos como los obstáculos más grandes en la senda espiritual. Especialmente los poderes, no los milagros, ¿no? Sino los poderes. Los milagros son gracia, ¿verdad? Pero los poderes que llaman siddhis muchas veces se vuelven obstáculos, porque todo poder puede corromper. ¿eh? Y prevenía al aspirante contra los mismos, contra buscar poderes, contra buscar siddhis. Cuando llegan siddhis, que a su vez siempre aclaramos que no es señal de progreso espiritual, el siddhi o el poder es simplemente una consecuencia de la práctica espiritual intensa, ¿verdad? Puede llegar o no, pero cuando llegan ciertos poderes, uno tiene que no caer tentado en el usar los poderes. Sin embargo, Shivananda, que tenía muchos poderes, él no los usaba para llamar la atención, simplemente se manifestaban a través de él como sanaciones, como diferentes episodios que ahora se van a relatar, ¿verdad? Dice, aun cuando él mismo poseía, sin la menor duda, poderes milagrosos del orden más elevados, nunca lo admitió abiertamente, más aún los negaba cuando se le hablaba de ellos, diciendo, el Señor hace estos milagros con el propósito de que más y más personas tengan fe. No le gustaban los poderes psíquicos y nunca alentó su búsqueda. Si alguien decía, Swamiji, se me apareció en sueños, puso su mano sobre mi estómago y se me curó el cáncer, su respuesta siempre era, todo es la gracia de Dios. Jamás se lo atribuyó a sí mismo. Si alguien decía, lo vi en una visión y salvó mi vida, él podía decir, sí, Dios hace todo esto. Cuando algo iba mal, según nuestro criterio, quizás alguien había robado en el ashram o lo había dañado o le había hecho alguna maldad, toda su vida dijo, Dios está haciendo todo esto. ¿eh? Porque se manifiesta en todo lo que nos sucede, ¿no? Swami Shivananda no era en realidad consciente de que estaba haciendo algo maravilloso. Cuando se encontraba contigo, su personalidad interior
se te revelaba con tanta claridad como estas hojas aparecen ante tus ojos, ¿eh? Quiere decir el libro que estás leyendo o que estoy leyendo. No tenía que hacer uso de ningún poder especial. Tu corazón y tu mente eran un libro abierto para él. El pensamiento que tú pudieses tener era el mismo que a él le surgía, y el deseo que se elevaba en tu corazón era comprendido fácilmente por él. Yo pienso igual que usted, podía decir, o haciendo que aquello por lo que habías rezado mentalmente se volviese realidad, podía destacar sencillamente que yo pienso que saldrá todo como tú quieres. Tú podías quedar sorprendido, no él, para él era algo natural. La clarividencia, la telepatía, la curación a distancia eran tan comunes para él que parecía no darse cuenta de ellas. Swamiji no pregonaba su propia realización o sus visiones de Dios. La filosofía que se aplicaba a sí mismo y a los demás era: conócelo por sus obras. Mientras mientras Swamiji estaba en el ashram, el Swar Ashram, que era el ashram donde él hizo, o el eh, espacio espiritual donde él hizo sadhana, práctica espiritual, tenía un vecino, y acá viene la primera anécdota, ¿no? Un vecino llamado Swami Rajeswarananda, que veneraba a la Madre Divina. Justo ahora se viene el Navaratri, ¿no? El día de la semana o los 9 días de adoración a la Madre Divina. Y cuando estaba, Shivananda todavía no con su misión formal, estaba en su periodo de práctica intensa, donde él estuvo 7 años isolado, ¿verdad? Teniendo muchas experiencias espirituales. Bueno, ahí tenía vecinos porque estaban como en kutires, ¿verdad? Como en cabañas, en pequeñitos cuartos, donde hacían sus sadhanas intensos. Y uno de sus vecinos se llamaba Swami Rajeswarananda, ¿verdad? Estaba haciendo este Swami un sadhana riguroso que consistía en adoración a la Devi, japa y meditación. Japa es el nombre de Dios repetido ininterrumpidamente. El sadhana continuó durante casi 9 años y no había señal alguna de progreso espiritual. Llegó el tiempo del Navaratri, que va a venir ahora, empieza el 22 de septiembre este año. Este Swami no tenía con qué celebrar la puya, lo tradicional es hacer puyas, hacer adoraciones, rituales, ¿no? Y anhelaba adorar a la Devi con ropas de seda, con adornos y otros artículos para la adoración, pero no tenía dinero para comprar esos artículos. El día anterior al comienzo del Navaratri, alguien golpeó su puerta, la puerta de su cuartito. Este Swami la abrió y vio algunas jóvenes paradas allí. Cada una de ellas tenía un plato sobre el que había ropas de seda, frutas, dinero, adornos. Las jóvenes dijeron: Swami Shivananda, tu vecino nos pidió que te diésemos estas cosas para tu puya en el Navaratri. El Swami creyó en sus palabras, pensando que estas damas debían ser devotas de Swami Shivananda, quienes les habría pedido que consiguieran estos artículos para su adoración. Así que las aceptó con gran júbilo. ¿De dónde vienen estos platos? Y las chicas, estas jóvenes, dijeron: de la casa de comida, se llama el kshetra, que es un lugar donde le dan comida a los sadhus. Al mismo tiempo que dejaban los platos y se iban. Swami Rajeswarananda no pudo contenerse. Fue derecho al cuarto de Swami Shivananda, como era habitual. Como era habitual, el cuarto de Shivananda estaba cerrado por dentro. Golpeó la puerta y Swamiji le abrió. Y este Swami Rajeswarananda le dice: ¿quiénes eran estas jóvenes? ¿Qué jóvenes?, preguntó Shivananda. Esas a las que usted envió con ropas de seda, adornos, etcétera, para hacer el puya de Navaratri. Yo no envié a nadie, respondió Shivananda. Yo no envié a nadie. Rajeswarananda estaba confundido. Salió corriendo para la oficina de la casa de comida, pero no encontró a las jóvenes. Años más tarde, Rajeswarananda nos contó esta historia, a los discípulos de Shivananda, diciendo: yo había hecho una sadhana, una práctica intensa durante muchos años,
para lograr el darshan de la Madre Divina. El darshan es la visión. Swami Jivananda, según lo que yo sé, no conocía acerca del sadhana tántrico, que es un sadhana específico para auspiciar a la Devi, ¿no? Y a pesar de ello, cuando la Madre me eligió para concederme la gracia de su visión, ella lo hizo a instancias de Swami Jivananda, porque esas niñas que se les acercaron eran la Madre Divina, ¿no? Que se había materializado en la forma de esas niñas, ¿no? A mí me dio adornos y ropas de seda, y a él le dio la realización del ser. ¿eh? Pero había utilizado a Swami Jivananda, la madre, como excusa para decirle a este Swami que había sido Jivananda el que las envió. Curas milagrosas se conseguían con oraciones dirigidas por Swami Jivananda en el ashram. Las personas que tenían fe conseguían aquello que era objeto de sus deseos, abriéndole el corazón, orándole a Swami Jivananda con sinceridad y sirviéndole con devoción. Swami Shivananda era una mente muy poderosa, más de lo normal, dotada de poderes psíquicos fenomenales. De allí que cuando él pensaba en una persona en especial, con el propósito de enviarle un libro o contestarle una carta, o incluso espontáneamente, su pensamiento establecía un contacto inmediato entre él y el discípulo. Mediante este canal, la corriente más poderosa y concentrada de su conciencia fluía, entendía cuáles eran las necesidades del discípulo, concedía visiones milagrosas y daba mensajes. Hasta hoy día, esto ya fuera de lo que estoy leyendo, a mí me llegan, digamos, relatos, ¿no? De personas, ¿no? A lo largo de muchos años de mi práctica espiritual y de los cursos que me ha tocado participar, donde venían personas de muchos lados del mundo, ¿no? A los profesorados. Me han tocado escuchar muchos relatos, ¿no? De personas que no conocieron a Swami Shivananda, no lo conocían y se les apareció en sueños, ¿no? Y después ellos decían, es ese que tienen ustedes ahí atrás, es ese que tienen ustedes ahí atrás, ¿no? Y él, por supuesto que Shivananda, que ya dejó el cuerpo físico hace muchos años, ellos siguen operando, ¿no? Siguen trabajando, ¿no? Y cuando se nos aparece en algún sueño, cuando nos viene un pensamiento muy fuerte de él, bueno, es muy probable que su omnipresencia y su omnisciencia y su omnipotencia esté también operando para nosotros, porque ellos pueden ayudar a muchos a la vez, ¿verdad? Este tipo de seres. Entonces, vamos ahora a leer algunos testimonios específicos, ¿no? El profesor Srinivasta nos cuenta. En septiembre de 1948 me quedé con Swami Shivananda en su ashram y me sumergí en la sadhana bajo su dirección. Yo estaba practicando meditación en Sirsasana, la postura sobre la cabeza, sin que Swamiji lo supiese. Cuando mi práctica llegó hasta 45 minutos en la postura, no lo prueben ustedes, por favor, 45 minutos en la postura sobre la cabeza, vi a Swamiji con una vestimenta que nunca le había visto antes. Después de mi meditación, yendo para el salón de Bajan, me encontré con Swamiji bajando los escalones de su kutir. Quedé mudo al verlo vestido del mismo modo que lo había visto en mi meditación. Me sonrió y destacó lo bien que estaba haciendo Sirsasana. Estaban en salones distintos, este devoto estaba haciendo la postura sobre la cabeza, pasó 45 minutos, entró en una visión, vio a Swami Shivananda vestido de tal forma, cuando salió de su postura, se cruzó con Shivananda y le dijo, qué bien que estás haciendo la postura. Otra, otro testimonio. Mi padre se enfermó gravemente en 1941. Mientras todos nosotros estábamos en el Kutir Gopal, en Rishikesh, en una casa de alojamiento, temíamos por su vida. Corrí hacia Swamiji por medicamentos. Sin siquiera oír mi relato sobre cuál era la enfermedad de mi padre, Swami Shivananda me dio 4 polvos. Me dijo que disfrutase del prasad del Señor. Los polvos, bueno, los tomaba como una gracia de Dios, sin preocuparme sobre la dolencia de mi padre, y que los polvos lo iban a curar. El tercer polvo lo curó. Mi hermana Shyama, una discípula bendita de Swamiji, fue a Patna
y comenzó a predicar el evangelio de Swami Shivananda, las enseñanzas de Shivananda. Una mujer llegó hasta ella y le rogó que le concediese un hijo. En un modo extático, Shyama, que era devota de Shivananda, le dio un mantra. Entonces Shivananda opera también a través de discípulos, ¿no? Shyama le dio un mantra y la bendijo en nombre de Swami Shivananda. Inmediatamente después le mandó una carta a Swamiji para que le avalase en su presuntuoso acto. Swamiji le respondió diciendo que sus bendiciones ya se habían concretado. A su tiempo, la mujer tuvo un hijo hermoso. En esos momentos, mi hermana menor, Mira Srivatsava, en ese momento soltera, tenía un tipo de esema facial muy particular. Mientras más se lo trataba, peor se ponía. Los médicos estaban completamente desorientados. Primero trataron de sanarla sugiriendo el nombre de varios médicos notables de Delhi, pero mi madre y todos mis hermanos, que se convirtieron en grandes devotos de Swami Shivananda, cayeron a sus pies como último refugio. Swami Shivananda cantó Ram, 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 y le dio un ungüento para que se aplicase. En pocos días estaba totalmente curada. Por la belleza de su rostro y por el matrimonio feliz, ella tiene con Swami Shivananda, una deuda de gratitud. Le quedó el rostro hermoso y parece que se casó muy feliz. Y hasta el día de hoy dice, tiene una deuda de gratitud que ni su esposo ni su hermano o hermanas podrán pagar nunca. Ahora, esto es un profesor de Delhi, el profesor Sharma. En 1942, mis padres visitaron Rishikesh. Al ver a Swami Shivananda, mi padre quedó hipnotizado simplemente y mi madre fascinada. Había una gran aura rodeando el rostro de Swami Shivananda, que se imponía por sí mismo. Toda su personalidad irradiaba una alegría muy grande y tenía un aspecto muy risueño. Mi madre estaba preocupada todo el tiempo con su vida futura. Mi hermano mayor estaba en el frente de batalla en Egipto y durante mucho tiempo no tuvimos noticias suyas. Todos estuvimos forzados a creer que había muerto en la batalla. La condición de mi madre era muy penosa. La majestuosa personalidad de Swami Shivananda sonrió simplemente y dijo unas pocas frases agradables. Fueron estas: no desesperes, tu hijo está bien, volverá pronto. Eso fue todo. Para nuestra gran sorpresa, mi hermano volvió a casa el 21 de septiembre de 1942. En agosto de 1947 aconteció otro incidente maravilloso. Todos nosotros habíamos decidido quedarnos en la ciudad de Sialkit durante los días de los disturbios. Parece que hubo muchos disturbios en esa ciudad, problemas de, eh, de guerras o cosas así, ¿verdad? Teníamos la idea de que a pesar del cambio de gobierno, las personas las personas pudieran no cambiar. Durante la medianoche del 8 de agosto, mi madre quedó sobrecogida ante un sueño repentino que la hizo levantar de inmediato. Había soñado que Swami Shivananda le ordenaba, en sueños: dejen ya mismo ese lugar y vayan a Haridwar. Simplemente obedecimos, aunque con cierto rechazo. No acabábamos de llegar a la frontera hindú. ¿m? Se ve que este Silcat era en otro país, cuando para nuestra gran sorpresa recibimos la noticia que el tren siguiente al nuestro había sido masacrado por los musulmanes cerca de Visarabad, otra ciudad. Sivananda les avisó en sueños que salieran porque iba a haber disturbios, problemas graves, ¿no? Voy a adelantar a este de un Swami, Swami Turiyananda. Dice, había dejado mi hogar para siempre y estaba viviendo en Benarés como un sadhu itinerante, como un renunciante. Solía pasar la mayor parte de mi tiempo en el templo de la madre Annapurna. Un día tuve la visión de un Swami alto y de buena constitución física, quien junto a tres de sus discípulos se me aparecieron.
El Swami dijo, ven a mí, y desapareció. Después de eso fui al ashram de Shivananda, camino a Badrinath. Cuando me encontré con Swami Shivananda, supe que este era el Swami que había visto en la visión. No se conocía, no lo conocía antes, ¿no? Cuando entré a su oficina, tuve otra visión maravillosa en la que veía a Swami Shivananda ocupando toda la habitación y extendiéndose también fuera de la misma. Swamiji simplemente me miró con fijeza y dijo, este es tu Badrinath, quédate aquí, ¿eh? Porque el objetivo de este sadhu era quedarse en Badrinath, ¿no? Que es en otra zona. Tuve que obedecer. Otro Swami, dice Swami Jyotirmayananda de Rishikesh. Tenía apendicitis agudas y un doctor y un dolor terrible. Tenía apendicitis y un dolor terrible. Fui al ashram por el darshan de Swami Shivananda, por la visión. Le expliqué mi situación y le dije que no me quería someter a ninguna operación, pero que tenía fe en que su bendición me curaría. Él simplemente me miró con fijación, fijamente, por un instante. El dolor desapareció. Actualmente no hay rastros de la apendicitis, incluso desapareció la sensibilidad que tenía en esa zona. Personas que vivían físicamente muy muy lejos de Swami Shivananda se sintieron atraídas hacia él y lo vieron en visiones. Esto lo están relatando eh, en los años 60, 60 y pico, ¿no? Los discípulos. Y por supuesto que sigue hasta ahora, ¿no? Yo les he contado que he tenido muchos relatos de personas, ¿no? Que sin conocerlo se les ha aparecido el maestro, ¿no? Shivananda en sueño. Personas que vivían físicamente muy lejos de él, de Swami Shivananda, se sintieron atraídos hacia él y lo vieron en visiones. Ellos necesitaban del servicio de Swami Shivananda y éste anhelaba servirlos, adaptando la actitud básica de que todos los cuerpos pertenecen al único ser cósmico y que todas las mentes constituyen la única mente cósmica. Los que siguen son algunos ejemplos de lo que se ha registrado, más ejemplos. Mm, vamos a ver este, dice. Unos periodistas hicieron una serie de preguntas minuciosas a la señora Walensky durante el curso de una entrevista a las que ella respondió que había visto realmente al gran Yogi Sivananda en una experiencia vívida durante la Nochebuena de 1951. Esa fue la experiencia mística que revolucionó su vida y la impulsó a dedicarla a la Divine Life Society, ¿no? Al ashram de Shivananda. A pesar de su crianza y educación occidentales, ella es tácita en su fe y explícita en su convicción que este yogi, Shivananda, quien revolucionó de este modo su vida, está muy cerca de ser una encarnación de Dios. Esta era la fe que tenía en Shivananda, ¿no? La señora Walensky, quien ha llevado una vida normal de una católica devota durante todos sus 50 años de vida, es una mujer alemana, bien educada e inteligente, y lo suficientemente fuerte en el aspecto intelectual como para ser influenciada psíquicamente. Tiene una gran perspicacia en los negocios y ha tenido una carrera exitosa como ejecutiva de empresa. Su esposo es un oficial de la policía y tiene dos hijos. Los niños han heredado la piedad de sus padres y tal vez han resultado influenciados muy fuertemente en los últimos años por la experiencia espiritual de su madre. Esta familia devota ha sido guiada por Swami Shivananda de un modo misterioso y prácticamente en su vida cotidiana a lo largo de todos estos últimos años. Todas las mañanas, dice esta señora, que es alemana, Shiva, refiriéndose a Swami Shivananda, me despierta. Todas las mañanas Shiva me despierta. Ojalá que experimentemos esto, ¿verdad? Por lo menos una mañana. Dice la señora Walensky, ha resuelto muchas de nuestras dificultades y estoy segura que él trabajará a través mío en el futuro y me ayudará a servir a la humanidad. Lo más significativo es el hecho que la voz, corroborada frecuentemente en las propias cartas de Swamiji, la ha impulsado invariablemente al trabajo. Esa voz que la despertaba, ¿no? Era Shivananda, ¿no? A distancia. ¿Mm?
En agosto de este año tuvo una visión, relata esta alemana, o tuve una visión en la que Swamiji le preguntaba, ¿serás una buena discípula? Y ella respondió, sí. Entonces la voz le ordenó que fuese a India. El 7 de agosto tuvo la visión y el 19 de septiembre recibió una carta de Swamiji cuyo contenido le fue revelado antes que le tuviese en sus manos. Ella estaba convencida que los mensajes que había estado recibiendo de la voz eran absolutamente reales. ¿Mm? Durante sus momentos de meditación, surgía en ella un sentimiento interno que la humanidad es su única familia, que todo el mundo está entretejido en un espíritu supremo y que aquellos que están despiertos espiritualmente pueden hablar con los demás a través de continentes, con la misma facilidad con la que las personas hablan unas a otras desde piezas vecinas. Hay muchos otros relatos, los vamos a dejar allí. Si quieren pueden pedir este libro, Biografía de un Sabio Moderno, que por supuesto tiene muchas más enseñanzas, más profundas todavía que estos milagros, que simplemente son incentivos, ¿no? Saber que el maestro está ahí siempre presente, ¿no? Siempre dispuesto a conectar cuando uno lo invoca, ¿eh? Así que vamos a visualizar al maestro, vamos a visualizar a Shivananda, vamos a pedirle fuerza para nuestra sadhana. Mañana se celebra su aniversario 138, que pueda inspirarnos en nuestra práctica todos los días, que nos dé la fuerza para superar todas las dificultades y también nos conecte con nuestra deidad, con la divinidad, que es el principal objetivo y la misión de Shivananda, conectarnos con Dios. Vamos a repetir 9 veces, invocar el nombre de Shivananda. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. 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 Vamos a invocar y rezar una de sus oraciones, una de sus legados, de los tantos que nos dejó. Es esta preciosa oración que es muy bonita para rezar todos los días. Oración universal por Swami Shivananda. Oh adorable Dios de misericordia y amor, te saludamos y nos postramos ante ti. Tú eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. Tú eres Satchit Ananda. Tú eres existencia, conocimiento y bienaventuranza absolutas. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir la tentación y controlar la mente. Líbranos de la cólera, la avaricia, la lujuria, el odio, el deseo y los celos. Llena nuestros corazones con virtudes divinas. Déjanos adorarte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos servirte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre. Déjanos cantar tus glorias. Deja que tu nombre esté siempre en nuestros labios. Déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Muchas gracias por participar. Nos vemos el domingo que viene.
Mañana voy a estar con curso, por eso no hago una transmisión especial, pero conecten con el maestro que siempre está transmitiendo. Shivananda está transmitiendo todo el tiempo, ¿eh? Así que conéctense con él. Om Namah Shivaya, que pasen muy bien.